leyendo. Muchachos, tenemos aquí características del ensayo argumentativo. ¿Quién me ayuda leyendo todas estas características, por favor? ¿Quién Yo me la ayuda, digo. muchachos? A ver, Miriam, Patricia, ayúdeme. El tema se desarrolla de tal forma que no hay Contradicción. contradicción de las ideas, a menos que no se establezcan algunas excepciones. La presentación del tema es organizada, clara y precisa. Define y/o aclara los términos importantes, no deja nada sobreentendido. El contenido está estrechamente relacionado con el tema planteado. La argumentación de las ideas se realiza en una secuencia lógica en la que se evidencia claramente la continuidad temática y la jerarquía semántica. Las ideas del desarrollo se expresan con las palabras. Del ensayo se expresan con las palabras precisas. No hay redundancia. Redundancia. Ok, mija, muchísimas gracias. Ahí estoy escuchando unos chiquiticos también. Un abrazo para esos niños. Las características del ensayo argumentativo. El tema se desarrolla de forma en que no haya contradicción de una idea con la otra. Si yo comienzo hablando de un tema, muchachos, debo seguir la secuencia. Debo desarrollar las ideas de manera que se entienda el sentido de este tema inicial. El tema inicial es como la punta del hilito. Y vamos desarrollando todo para que haya una comprensión. No puede ser que yo diga una cosa aquí y en el siguiente párrafo digo una cosa totalmente diferente que después va a confundir al lector, a la persona que está leyendo ese texto, ¿no? Entonces debe haber esa secuencia lógica. Organizadamente debemos presentar el texto, organizado de forma clara, de forma concisa y que el mensaje llegue directamente al lector. ¿Por qué? Porque si dejamos las ideas como en el aire, no estamos pasando el mensaje. Y es por eso que aquí se dice que no deja nada sobreentendido. Quiere decir, no es que dejo la idea para que tú pienses lo que tú quieras. Si estoy desarrollando mi texto, tiene que ser un texto en el que esté claro lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo quiero transmitir. El contenido, por tanto, el cuerpo del ensayo tiene que estar relacionado con el tema. Todo lo que voy desarrollando, nosotros no podemos hablar en el tema de una cosa, el primer párrafo otra cosa, otro párrafo aparece aquí que parece que es sacado de otra película porque no se entiende, es decir, metido a la fuerza ahí, sale un texto que parece un Frankenstein, donde hemos mezclado partes de un montón de cosas. No, tiene que ser un cuerpo organizado de ideas que sea comprensible y que cuando yo termine de leer ese ensayo, me quede con la idea central y con las ideas secundarias que alimentan también el contenido de ese texto. Aquí se dice, la argumentación de las ideas se realiza en una secuencia lógica. Siempre tenemos que decir, a ver, por eso es que un texto debe ser elaborado antes y planteado y pensado y después se desarrolla. Y también no podemos olvidar, muchachos, de que siempre que hacemos un texto, después vamos a revisarlo. Siempre hay la retroalimentación, hay la corrección del texto, ¿no? Donde nosotros vamos depurando, vamos limpiando el texto y que quede lo que queremos que quede. Y algunas cosas decimos, no, esto no es necesario, lo saco, esto otro, aumentaré esta cosa. Que decir, siempre la revisión de un texto, cuando ya lo voy a plantear en su forma original, la versión final, debe ser depurado, debe ser limpiado, debe ser arreglado, que quede lo que tenga que quedar, ¿no? Las ideas del ensayo deben ser presentadas con palabras precisas, no a la redundancia, evitando la redundancia. Esto no quiere decir que no se repitan algunas ideas, algunas frases, pero no puede ser que lo mismo prácticamente que dije en el segundo párrafo aparezca en el tercero. Y lo mismo, y se va. Entonces, una cosa, es un texto, primero, cansón, después, no tiene cosas nuevas en el texto, no hay novedad, no hay esa secuencia, porque no vamos sumando ideas, sino que vamos repitiendo. Entonces, hay que evitar
esa repetición de ideas. Hay también la necesidad, muchachos, y esto por favor, mucha atención. Cuando nosotros vamos a redactar un texto, es importante que tengamos idea de los sinónimos y los antónimos. ¿Qué es un sinónimo, muchachos? Por ejemplo, el sinónimo de casa, ¿quién me dice? El sinónimo de hogar, ¿quién me dice? Domicilio, casa. Ya, correcto. Sinónimo es una palabra parecida a, y que dice lo mismo, ¿no? Y un antónimo, entonces, ¿qué es? Lo contrario. Diferencia. Correcto. Lo contrario, ¿no? Lo contrario. Si yo digo bueno, antónimo. Malo. Malo. Si yo digo guerra, antónimo. Paz. Correcto. Entonces, cuando yo redacto un ensayo, es bueno, muchachos, tener este bagaje, esta maletita, esta información de palabras con sus sinónimos y sus antónimos, de tal manera que yo si utilizo la palabra, por decir, estoy haciendo un ensayo sobre este tema del Ecuador y esta lucha por la paz, por la unión, no sé qué, si yo utilicé la palabra unión en el primer párrafo, que todos los ecuatorianos debemos buscar la unión, no sé qué cosa, no he de mandar pues unión nuevamente en el segundo párrafo. ¿Qué palabra puedo utilizar para decir unión en el segundo párrafo? Unirse. Unirse. Unirse, por ejemplo, podemos utilizar el verbo y podemos ampliar la frase de acuerdo a ese verbo. ¿Qué otra palabra podemos usar en el tercer párrafo para decir unión? Unión, unirse. En el tercero, ¿qué palabra puede aparecer? ¿Punto? Ya juntos podemos salir adelante y vencer no sé qué cosa. Y llego al último párrafo y voy a cerrar en el cuarto párrafo el texto y voy a decir, queridos hermanos ecuatorianos, yo quisiera llamar a, en vez de poner unirse, en vez de poner juntos, ¿qué puedo Pueblo. poner abajo? A la paz también podría ser. ¿Ah? A la paz. A la paz, exactamente, a consolidar la paz, a la unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces desarrollamos un texto en 4 párrafos, un ensayo, por ejemplo, un pequeño ensayo, y hemos hablado de unirse, de juntos, de paz, de unidad, de consolidar, y no hemos repetido la palabra unión. Entonces, esto es para decirles que cuanto más riqueza de palabras utilizamos sin repetir la misma palabra, mucho más bonito, mucho más estético nos sale el ensayo que estamos trabajando. Entonces, siempre busquen eso. Incluso cuando ustedes hagan, muchachos, su trabajo final de la carrera, que es lo que me pasó a mí cuando yo revisaba los trabajos de fin de curso de algunos estudiantes. La misma palabra repetido, que decir, es cansón. Entonces yo le decía a mi hijita, cambia aquí a mis alumnas, cambia aquí, a ver, busque sinónimo de esta palabra y la cambiamos. Busque sinónimo de esta expresión y cambiamos, y cambiamos. De tal manera que en una página de su trabajo de investigación no aparecía la misma palabra un montón de veces, sino que el texto sale mucho más agradable, ¿no? Que es lo que veíamos acá, que nosotros decíamos, tiene que ser un texto ameno. Es más agradable cuando hay más riqueza de palabras y no se repite la misma palabra varias veces. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos, las características del texto argumentativo? Sí. Ok, muchas gracias.